hallazgo oficial. 47,59 billones de pesos. A ver, lo repito para que asimilemos el impacto. 47,59 billones. Ese es, digamos, el dinero que el sistema de salud en Colombia podría haber ahorrado en apenas 5 años, entre 2018 y 2023. Es una cifra que de verdad a uno le vuela la cabeza. Es un montón de plata. Totalmente, o sea, yo quedé impactado porque no es un error de cálculo, ni una estimación así lanzada al aire. Es un hallazgo oficial de un informe técnico reciente de la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y para dimensionarlo, estamos hablando de recursos suficientes para transformar la infraestructura hospitalaria del país entero varias veces. Varias veces, exacto. Es una cifra muy contundente que, pues, nos obliga a revisar las entrañas mismas de cómo se financia la salud. Y justo por eso, el propósito de nuestra inmersión profunda de hoy es diseccionar dos documentos técnicos que son clave. Ajá. Por un lado, tenemos este informe de la ADRES sobre el gasto financiado con la UPC, que es la unidad de pago por capitación, y por el otro vamos a meterle lupa a un análisis estructural súper interesante del doctor Jorge Augusto Miranda Cadavid, que habla sobre los mecanismos de pago en salud. Y aquí vale la pena hacerme aclaración de una vez. Claro, dila. La intención aquí no es ponernos a debatir posturas políticas ni reformas legislativas, para nada. La misión de hoy es descifrar, desde una óptica estrictamente técnica, por qué hay esta fuga inmensa de recursos. Hospitales podría estar, digamos, diseñando un comportamiento que fomenta el tratamiento prolongado de la enfermedad, en lugar de mantener a la gente sana. Que es una locura si lo piensas. Es un análisis sobre incentivos económicos que se aplican literalmente a la gestión de la vida y la muerte. Tal cual. Y bueno, para entender esa fuga de recursos, el punto de partida obligado es el informe de la ADRES. Antes de entrar en los incentivos perversos de cómo se factura, tenemos que entender de dónde sale ese cálculo de eficiencia potencial. Sí, porque la gente se preguntará cómo llegan a esos 47 billones. Claro. A ver, la ADRES analizó el gasto sustentado en la UPC. Recordemos rápidamente que la UPC es, en términos súper sencillos, esa prima anual fija que el Estado le gira a las EPS por cada ciudadano afiliado para cubrir su salud. Su plan de beneficios, ajá. Exacto. Entonces, al rastrear cómo se gasta ese dinero, encontraron que solo en el año 2023 la ineficiencia potencial alcanzó los 10,53 billones de pesos. ¡Wow! Sí. Es casi el 15% del gasto total de ese año, solo en 2023. O sea, la pregunta inmediata que a mí me surge al leer algo así es, ¿cómo logra una entidad del gobierno calcular lo que debería costar la salud? Porque es un servicio demasiado variable. Un paciente no es igual a otro. Es una muy buena pregunta. Y según el documento, la ADRES no es que se inventó un precio arbitrario y ya. Lo que hicieron fue tomar la base de prestación de servicios, donde están millones de transacciones, y crearon algo que llaman bloques homogéneos. Bloques homogéneos. Sí, o sea, agruparon atenciones que son similares. Tuvieron en cuenta el municipio, el nivel de complejidad del hospital, a qué régimen pertenece el paciente, y dentro de cada bloque buscaron la mediana estadística de los precios que se estaban cobrando. Ah, ya entiendo. O sea, compararon lo que realmente se pagó contra esa mediana, y ahí es donde aparece esta brecha gigantesca de más de 47 billones a precios constantes de 2024. Exactamente. Y el detalle técnico de usar la mediana es crucial. No buscaron el precio más barato del país, porque, a ver, un hospital de alta complejidad en una ciudad capital tiene costos fijos muchísimo más altos que un centro de atención rural. Claro, no puedes comparar peras con manzanas. Exacto. Al comparar peras con peras, la ADRES demostró que la variabilidad de precios, incluso bajo condiciones idénticas, es abismal. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen con una situación más cotidiana. Es como si, digamos, un grupo de personas va a comprar exactamente el mismo modelo de auto en el mismo barrio. Ajá. Unos pagan el precio de lista, el precio estándar, pero de pronto resulta que otros terminan pagando el triple por exactamente el mismo carro. O sea, sin mejoras, sin accesorios extra, sin ninguna razón lógica en la factura. Y cuando sumas todos esos sobrecostos inexplicables a nivel nacional, pues llegas a esa cifra loca de ineficiencia. Es un gran ejemplo, sí.
Aunque la diferencia enorme con el mercado de los autos es que en la medicina el consumidor no tiene control ni información. Claro, estás vulnerable. Totalmente. Un paciente que entra a urgencias con un infarto, pues no se pone a comparar precios de catéteres en su celular mientras lo atienden. No, olvídate. Y los datos de la ADRES lo confirman. O sea, la mayor variabilidad y el mayor potencial de ahorro no está en la consulta de medicina general. Las desviaciones realmente grandes ocurren en las áreas de alto costo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, las UCI de adultos, las pediátricas, las neonatales, también en los tratamientos oncológicos complejos y en los traslados medicalizados. Ahí es donde los precios simplemente pierden cualquier sentido frente al promedio. Y algo que me llamó muchísimo la atención del informe es que da nombres propios. O sea, aterriza estos cálculos con entidades específicas, lo cual es súper revelador. Sí, el documento no se guarda nada. No, para nada. En el régimen contributivo, durante 2023, entidades como Sura y Compensar mostraron los niveles más altos de eficiencia potencial porcentual al ser evaluadas en ese percentil 50. Por ejemplo, Sura registró un 23,6%, que es más de 1,7 billones de pesos. Es muchísima plata. Y Compensar un 21,8%. Y por el lado del régimen subsidiado, Cosalud destacó con un 22,4%. Y a nivel geográfico también hay una concentración súper clara. Bogotá lidera el valor absoluto de eficiencia potencial en ambos regímenes. Seguida por Medellín y Cali, ¿sí? Exacto, aunque el fenómeno también le pega fuerte a las ciudades intermedias. Pero bueno, surge una duda muy natural frente a esto. A ver. Si el Estado detecta un 15% de ineficiencia comprobada, la reacción lógica sería decir, pues listo, a partir del próximo mes les recortamos las transferencias en ese porcentaje exacto. Claro, sacar la tijera de una vez. Exacto, meter el machete estadístico. Pero el documento prohíbe explícitamente usar este cálculo para hacer eso. ¿Por qué? Bueno, yo también soy partidaria de que hay que tener cuidado ahí porque la salud no funciona como un archivo de Excel lineal. El propio informe hace una advertencia monumental sobre esto y dice que fue un ejercicio de modelamiento macroeconómico. No sustituye una auditoría médica real caso por caso. ¿Ok? El documento introduce un concepto clave que se llama el percentil de equilibrio del gasto. Y esto significa que no cualquier nivel de ahorro es sostenible operativamente en la vida real. O sea, hay un límite antes de que todo colapse. Exacto. Descubrieron que en 2023 ese equilibrio estaba por ahí del percentil 64 en el contributivo y 63,8 en el subsidiado. Si un regulador trata de forzar el ahorro bajando el gasto hasta el percentil 20, creyendo que lo más barato es lo mejor, el sistema simplemente se quiebra. Esto hay que aclararlo bien. ¿Qué es exactamente lo que se rompe dentro de un hospital si le fuerzas el presupuesto más allá de ese punto de equilibrio? Pues que empieces a asfixiar la operación médica. Ya no estás recortando gastos administrativos inútiles, sino que el hospital tiene que tomar decisiones que afectan al paciente. Uy, claro. Empiezan a retrasar el mantenimiento de los equipos biomédicos, o contratan menos enfermeras por turno. O peor, compran insumos de baja calidad que terminan aumentando las infecciones intrahospitalarias. Lo cual sale más caro al final. Tal cual. Llegar a un extremo de ahorro genera una ilusión de eficiencia, pero a mediano plazo dispara la mortalidad y los costos por complicaciones. Por eso no se puede recortar a ciegas sin validación clínica en el terreno. Entiendo, pero a ver, saber que existe este sobrecosto gigante y que hay un límite para recortarlo sin causar daño, igual no nos resuelve el gran enigma. O sea, ¿quién o qué está impulsando que las facturas salgan con esa variabilidad tan absurda? Y ahí es exactamente donde entra el segundo documento, el análisis del doctor Miranda Cadavid. Él no se queda en el síntoma, sino que se va al motor que impulsa todo este comportamiento financiero, que es el mecanismo de contratación. Aquí es donde se conectan los dos textos, ¿no? Sí, totalmente. La ADRES muestra que para 2023 el 57,2% del gasto todavía estaba amarrado al modelo de pago por evento, lo que en inglés se conoce como fee for service. Pago por evento. Ajá. Mientras que otras formas de pago, donde el riesgo se asume por adelantado, pues han perdido terreno. Y la tesis de Miranda Cadavid es súper categórica. Él dice que el pago por evento es un determinante negativo de la gestión clínica. O sea, que daña la atención. Sí.
No es solo un sistema de contabilidad viejo, es una estructura que literalmente incentiva el deterioro del paciente. Y la verdad es que si uno revisa cómo funciona el pago por evento, explica gran parte del problema. Básicamente, la clínica o el hospital factura por cada cosita individual que le suministra al paciente, ¿cierto? Sí, desde lo más mínimo. Se cobra por el par de guantes, por la hora de monitorización, por cada pastilla, por la interconsulta. Y el efecto financiero de eso es perverso. Muy perverso. Porque si un procedimiento sale perfecto y el paciente se va para su casa sano al día siguiente, el hospital factura muy poco. Así es. Pero si, digamos que el paciente pesca una infección en el quirófano y se tiene que quedar 20 días más en cuidados intensivos, con antibióticos carísimos, la factura se vuelve gigante. O sea, financieramente se castiga la eficiencia y la enfermedad prolongada se vuelve un negociazo. Es que lo resumiste perfecto. En economía de la salud a eso se le llama incentivo perverso. Y Miranda Cadavid explica cómo este modelo fragmenta todo el cuidado. ¿A qué te refieres con que lo fragmenta? Pues que como el pago se hace por actividad suelta, el ortopedista tiene el incentivo de facturar su cirugía y el infectólogo su consulta, pero a ninguno de los dos le pagan un peso extra por coordinarse y evitar que el paciente vuelva a urgencias un mes después. Cada quien por su lado. Exacto. Y esto detona otro fenómeno gravísimo, que es la inducción de la demanda. A ver, cuando escucho inducción de la demanda, la primera analogía que se me viene a la cabeza es la del mecánico de autos. A ver, cuéntame. Es como si le pagaras al mecánico por cada tuerca que cambia y por cada hora que tiene tu carro en el taller, en lugar de acordar un precio fijo para que te devuelvan motor funcionando. O sea, si le pagas por evento, el mecánico mágicamente siempre va a encontrar un ruido nuevo o una tuerca que necesita ajuste. Es una buena analogía para entenderlo. Pero en un hospital la cosa es más compleja porque la inducción de la demanda viene empujada por la tecnología y la capacidad instalada. ¿Cómo así? Imagínate que una clínica invierte millones de dólares en un tomógrafo de última tecnología. Pues necesitan recuperar esa inversión, ¿verdad? Lógico, necesitan que se pague solo. Exacto. Y bajo el modelo de pago por evento, la única forma de recuperar la plata es ordenando tomografías a lo loco, incluso cuando la evidencia médica te dice que con dejar al paciente en observación un rato era suficiente. El resultado macroeconómico de esto es una inflación médica brutal, un gasto que no para de subir, pero sin que la gente esté realmente más sana. Y si el diagnóstico es tan claro, o sea, si pagar factura por factura después de que la persona ya está enferma es el gran problema estructural, pues el tratamiento que propone Miranda Cadavid me imagino que va por el lado de invertir la ecuación, ¿no? Sí, darle la vuelta por completo. La idea es dejar de comprar intervenciones individuales, o sea, dejar de comprar jeringas y días de cama, y empezar a financiar resultados mediante lo que llaman pagos prospectivos. Pagos prospectivos, o sea, por adelantado. Exactamente. La prospectividad cambia quién asume el riesgo. Si defines el pago antes de prestar el servicio, el hospital es el que asume el riesgo financiero de la enfermedad. Ok, tiene sentido. Y el documento menciona varias formas de hacerlo. La más radical de todas es la capitación integral. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Pues se paga una suma fija mensual o anual por cada individuo afiliado a un prestador, sin importar cuántas veces esa persona vaya al médico en ese periodo. ¡Wow! Ese cambio de incentivos sí que es extremo. O sea, si lo entiendo bien, si una clínica le giran, digamos, 100,000 pesos al mes por mí, y yo termino en la UCI por una complicación de diabetes, la clínica tiene que asumir el costo altísimo de esa UCI y terminan perdiendo plata. Exacto, pierden dinero. Pero, por otro lado, si la clínica usa 10,000 pesos para meterme en un programa preventivo, me da nutricionista, controles y me mantienen sano, ¿se quedan con el resto de la plata como ganancia operativa? Lo entendiste perfecto. La prevención deja de ser como esta cosa altruista y bonita de la que todos hablan y se convierte literalmente en la única forma de supervivencia financiera del hospital. Y eso para la atención general. Pero ¿qué pasa con los hospitales de alta complejidad donde la gente ya llega muy mal? Ahí no puedes hacer tanta prevención primaria. Tienes toda la razón. Y para ese entorno puramente hospitalario, el texto propone los GRD. Los GRD, grupos relacionados por diagnóstico. Esos meros. Bajo este esquema, en vez de facturar cada aguja de una cirugía de vesícula,
La aseguradora le paga al hospital una tarifa plana que ya se acordó previamente por todo el episodio de la cirugía. Una tarifa en paquete. Exacto. Si el hospital hace todo bien, sin infecciones, y da de alta al paciente rápido, maximiza su ganancia. Pero si le embarran con el protocolo de esterilización y el paciente se complica, el hospital es el que absorbe el costo de esos días extra. Que de hecho, mencionaste antes que la ADRES tiene en sus planes avanzar hacia los GRD, ¿no? Sí, en el informe dicen que es uno de sus proyectos a futuro, para la alta complejidad. Ahora, viendo la elegancia de esto en el papel, suena como la solución perfecta. Pero yo me pongo en los zapatos del gerente de un hospital y le veo un hueco tremendo a esto de las tarifas fijas. A ver, ¿qué riesgo le ves? Si yo soy el gerente y me van a pagar exactamente la misma tarifa plana por cualquier paciente que entre por la puerta, pues mi incentivo oculto va a ser llenar el hospital solo con pacientes jóvenes o casos súper leves. ¿Ah? Y voy a buscar cualquier excusa para rechazar o derivar a los viejitos o a los pacientes que ya vienen con 3 enfermedades crónicas encima, porque estadísticamente me van a consumir más recursos que la tarifa plana que me están pagando. Voy a ir a pérdida con ellos. Bueno, diste en el clavo. Esa es precisamente la mayor vulnerabilidad de los sistemas prospectivos. Miranda Cadavid lo menciona en su texto con el término técnico de skimming. Skimming. O selección de riesgos. Es una falla del mercado donde el hospital trata de maximizar ganancias dejando por fuera a los más vulnerables. Y para neutralizar eso, el sistema no puede ser ciego. No puedes pagar una tarifa plana y ya. Entonces, ¿cómo se ajusta? Se necesitan lo que se llama ajustadores de riesgo. Son modelos actuariales súper complejos que calculan que, oye, a este hospital hay que pagarle una tarifa mayor porque este paciente es diabético y tiene 70 años, en comparación con un adulto sano de 30. Ah, ya. Te ajustan la tarifa al riesgo real del paciente. Exacto. Porque si calibran mal ese riesgo, el modelo termina castigando a los hospitales que de verdad atienden a la gente más enferma. Bueno, y eso nos lleva a la gran pregunta de la implementación. Porque ya conocemos la falla del pago por evento, ya vimos las alternativas de los pagos prospectivos, pero el desafío monumental que plantea este análisis es ¿cómo carajos transitas todo el sistema de salud de un país entero hacia este modelo sin que todo colapse en el intento? Es que no es menor el reto. Y más en Colombia, que enfrenta un envejecimiento poblacional súper acelerado y una carga brutal de enfermedades crónicas. El modelo actual ya es financieramente insostenible. Entonces, ¿cuál es la ruta que traza Miranda Cadavid para no estrellarnos? Pues él descarta de plano hacer un cambio drástico de un día para otro. Eso sería un suicidio. Él sugiere adoptar modelos híbridos. ¿Ok? ¿Poco a poco? Sí. La idea es migrar hacia pagos prospectivos, empezando por enfermedades que son muy predecibles. Por ejemplo, el VIH, la enfermedad renal crónica o ciertos tipos de cáncer, donde ya sabes más o menos cómo es la trayectoria clínica. Y dejas el pago por evento para otras cosas. Exacto. Mantienes el pago por evento o presupuestos globales para áreas que son imposibles de predecir, como un trauma por accidente de tránsito o las salas de urgencias generales. Ahí calcular un riesgo prospectivo es casi magia. Claro, no sabes si te va a llegar un tipo con un raspón o uno con 5 fracturas. Pero aquí hay un obstáculo enorme del que hablan los documentos, que es la asimetría de información. Uf, ese es el verdadero dolor de cabeza. Porque suena irónico querer fijar tarifas precisas para un tratamiento de cáncer, cuando resulta que muchos hospitales ni siquiera saben cuánto les cuesta realmente proveer ese servicio. Es un agujero negro administrativo. Históricamente, los sistemas para calcular costos en los hospitales han sido muy deficientes. O sea, el hospital sabe exactamente cuánto le paga el cirujano por la hora. Sí. Pero no tienen ni idea de cómo dividir la fracción del recibo de la luz, o el desgaste de las máquinas de esterilización, o el costo de la bodega de farmacia para asignárselo a esa cirugía específica. Todo está desarticulado. Todo. Las historias clínicas están en texto libre, los sistemas de facturación no se hablan con la farmacia, entonces calcular un GRD preciso en ese desorden es dificilísimo. Y eso hace que negociar estas tarifas sea peligrosísimo para ambas partes. Porque imagínate que la aseguradora y el hospital acuerdan un pago prospectivo basándose en datos malos. Y resulta que la atención cuesta un 30% más en la vida real. Pues el hospital entra en quiebra técnica en 3 meses. Exacto. Y al final el que paga los platos rotos es el paciente, porque se queda sin servicio. Por eso mismo, los expertos coinciden en que el prerequisito innegociable para esta transición es la interoperabilidad de los datos.
Sistemas que se hablen entre sí. Sí, necesitamos urgente una historia clínica electrónica única nacional. Que la información fluya en tiempo real entre el médico, el hospital, la aseguradora y el Estado. Si no tienes datos clínicos estandarizados, no puedes gestionar el riesgo de la población. Todo este análisis técnico de datos y finanzas puede sonar muy frío y lejano para quienes nos escuchan, pero la verdad es que tiene un impacto absolutamente directo en la sociedad. Totalmente. Nos afecta a todos. Porque cuando los recursos de la UPC, que a final de cuentas salen de los aportes mensuales y de los impuestos de los ciudadanos, cuando esa plata se pierde en las ineficiencias del pago por evento, lo que estamos sacrificando es la capacidad del sistema para anticiparse a la enfermedad. Exactamente. Migrar a un modelo de valor significa que el presupuesto por fin se va a enfocar en financiar equipos que controlen tu hipertensión durante años, con nutricionistas, con deporte, en lugar de simplemente sentarse a esperar para pagar tu sesión de diálisis cuando el riñón ya no da más. Esto cambia por completo cómo vamos a envejecer. Lo resumiste perfecto. Todo se reduce a decidir si queremos que el sistema de salud siga operando como un taller mecánico que cobra por cambiar piezas rotas en urgencias, o si queremos que sea un gestor de riesgo que invierte la plata en mantener nuestro bienestar a largo plazo. Así es. Haciendo un recuento rápido de lo que vimos, partimos de un sistema donde la ADES documentó una variabilidad de precios loquísima y billones de pesos en ineficiencia. Y luego vimos, gracias al texto de Miranda Cadavid, que esto está alimentado por un modelo de facturación que premia la cantidad de intervenciones y castiga la calidad. Y que la única salida es construir centros de valor y trasladar ese riesgo financiero de forma inteligente. Exacto. Pero antes de irnos, sé que el análisis de Miranda Cadavid deja sobre la mesa un concepto que es revolucionario sobre cómo medir el éxito en estos nuevos modelos. Sí, y me encanta que lo menciones para cerrar. Tradicionalmente, a los hospitales los evalúan con indicadores muy duros, tasas de readmisión, mortalidad o qué dicen los exámenes de laboratorio. Pero él introduce algo llamado PROMS. PROMS. Sí, por sus siglas en inglés Patient Reported Outcomes, o sea, resultados reportados por el paciente. O sea que le preguntan directamente al paciente cómo le fue. Exactamente, y esto desafía toda la contabilidad tradicional. Imagínate un escenario donde el éxito del hospital ya no se mide solo por si la radiografía muestra que el hueso quedó perfectamente alineado después de la cirugía. Ajá. Si semanas después el paciente reporta en una encuesta que sigue con dolor crónico, que no puede subir escaleras y que su calidad de vida está por el piso, este nuevo modelo asume que la cirugía fracasó y el pago al hospital se ajusta hacia abajo en consecuencia. ¡Wow! Eso es otro nivel. O sea, medir la percepción directa de la persona y atar la rentabilidad del hospital a esa percepción. Transforma por completo el objetivo del médico. Ya no es solo estabilizar los signos vitales, es garantizar que la persona vuelva a ser funcional y esté satisfecha. Es un replanteamiento súper profundo de lo que consideramos eficiencia en este país. Tal vez el objetivo nunca debió ser afinar la calculadora para sumar más rápido los costos de estar enfermos. No, para nada. El verdadero cambio de paradigma es alterar qué es lo que decidimos contabilizar. Pasar de contar cuántas facturas generamos por cada jeringa o cada cama de hospital a financiar los días de vida saludables que una persona logra disfrutar en su casa. Imaginen un sistema de salud donde la moneda de cambio más valiosa sea que el paciente simplemente diga, me siento bien. Con esa idea cerramos esta inmersión profunda en las entrañas de nuestro sistema de salud.